¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Pues muy bien. ¿Sabes que he estado de boda? No. Pues ya te lo cuento. Bueno, si algo me dijiste otro día, pero vamos, no era consciente ahora mismo. ¿Y sabes lo que pusieron para los invitados? ¿Sabes que los novios regalan cosas a los invitados? Sí. Bien, pues nos pusieron una especie de botiquín. Entonces, que llevaba un ibuprofeno, vitamina B12 para la resaca, una especie de Almax, no sé si antibiótico también. Sí. Todo eso así como en una bolsita. Esto no lo he visto nunca. Ni yo tampoco. Estoy en contra de las bodas españolas. Creía que de los botiquines. No, o sea, yo estoy muy a favor de la institución matrimonial, pero muy en contra de las bodas españolas. De hacer lo del pañuelo ese. En general, todo, o sea, las costumbres que se han ido instaurando en este país en los últimos 30 años en el tema boda, desde la obligatoriedad de hacer un regalo de 200 euros, que encima ni siquiera es un regalo, es una transferencia, a todo ese tipo de chorradas de a ver ahora cada uno a ver quién tiene la idea más imaginativa. Bueno, claro, es que encima AliExpress es tan barato que ahí vamos. Estoy en contra. Es una mina. Muy a favor de las bodas de nuestros abuelos. De regalar un lavavajillas. No, bueno, mi abuela se casó y invitó a churros a los 15 o 20 que acudieron a la boda y luego se fueron y ya está, esa fue la boda. Se casaron a las 9 de la mañana, tomaron un chocolate con churros y se fueron. Muy a favor de esas bodas. Mira, nosotros que hemos hablado mucho de si ahora se vive peor que antes, que sabes que es un debate que está ahí, y las bodas es un ejemplo de que ahora se vive mucho mejor que antes. Hombre, las bodas son un ejemplo clarísimo. Un dispendio. Completamente absurdo, ¿no? Y nos hemos ido generando una serie de obligaciones, todos. Ahora parece que si no te casas, que así, de la manera más... y yo el primero, o sea, no es me pongo yo el primero. Y si no te lo pagas tú, te lo pagan tus padres, Sí, pero pastones, sí. O los invitados. O los invitados, claro. El chaqué, el vestido, todo. No puede ser en un sitio, tiene que ser un sitio espectacular, no puede ser en una... Pues tienes una finquita en casa, oye, pues hacemos aquí. No, tiene que ser todo. Muy en contra. Bien, bueno, solo decirte que la B12 funciona para la resaca, ¿eh? Perfecto, me lo anoto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy hablamos de lo que tú te crees que ni te va ni te viene. Eso te dicen ahora. Hoy vamos con esa generación que sí pensaba en los que habitarían el mundo cuando ellos llevaran 200 o 300 años criando malvas. Esa generación que pensaba que sus nietos eran todos y cada uno de los ciudadanos del futuro. Los constructores de nuestra herencia, los que buscaron su beneficio, claro, pero no iba contra nadie, todo lo contrario. Nuestro protagonista de hoy tiene casi un siglo de vida. Como diría Les Luthiers, tomamos el sendero de Warren. Y una vez más Warren Sánchez nos ha de traer la luz, la verdad, la solución a todos los problemas. Prepárate, hermano, pronto Warren vendrá y con él volverá la esperanza, con él volverá la esperanza, Queridos hermanos, hoy vamos a comenzar nuestra reunión con un versículo del libro Warren tiene todas las respuestas, que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Warren Buffett, un coleccionista de empresas excelentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy con los Manic Street Preachers. Bien. Sí, unos predicadores callejeros. Bien. ¿Te suena esta canción? Sí. Pues, no ellos, la verdad es que el grupo no, pero la canción sí la habrán puesto en algún como... anuncio o algo así. Es un rock alternativo, pero eran conocidos. Vale. De hecho, van a visitar nuestro país, van a un festival a la Azquena de Vitoria el 21, creo que es de junio. Ahí no me en pillas, pocos días. En el festival Yo creo que no me tampoco. pillas, pero vamos, que me parece bien. Esto de los predicadores callejeros nos va mucho hoy, para el programa de hoy. Porque ¿Sí? yo creo que sí, porque nuestro protagonista de hoy es un señor que baja a la tierra, ¿no? Sí, pues podría ser, sí. Claro.
Él predicaba poco, pero sí que tenía muchos fans que escuchaban lo que él decía. Sí, Y escribía su nuera. No era muy habitual, pero cuando hablaba estaba todo el mundo muy pendiente. Bueno, y sigue, que está vivo, nuestro protagonista de hoy. Sí, es verdad, está Ahora vivo. Estamos todos hablando de él en pasado como si se hubiera muerto y el hombre está vivo, solo Pero que porque se ha retirado. eso es, ha dado un pasito atrás. Pero vamos, sí, es que estamos hablando de una persona que nació hace casi un siglo. Sí. Es alucinante, Tiene ¿eh? 94 años, nació el 30 de agosto de 1930. Increíble, ¿eh? Y Con tanto adanismo de hoy, y fíjate. eso es. Y yo creo que el programa de hoy va a ser un poco contracultural también. Hemos empezado con las bodas diciendo lo que no me gustan nada, las derivadas de las bodas españolas de los últimos 25 o 30 años, y vamos a seguir con Warren Buffett, que es el protagonista de nuestro programa de hoy, que en muchos aspectos de su vida es de lo más contracultural que podemos encontrar ahora mismo. Mucha gente dirá, no, hombre, pero si estamos hablando del hombre más rico del mundo, el ejemplo del inversor exitoso, el mejor inversor de todos los tiempos, el ejemplo del capitalismo, pues es absolutamente contracultural. Las enseñanzas que transmite Warren Buffett en su vida, lo más importante es en su vida, en lo que ha ido haciendo, pero también en sus pocos escritos, porque tampoco tiene mucho. Sí, su nuera es la que ha recopilado más su filosofía, ¿no? Sí, creo que es exnuera. Exnuera, sí, se separó de Peter. Pero sigue manteniendo el apellido, porque Sí. para vender libros viene bien el apellido Buffett. Y, oye, que respeto al máximo, y además yo tengo varios libros de la exnuera y están bastante bien, o sea, Y yo ya los cuenta que lo pasó aconsejo. muy mal con el divorcio, por si te interesa. Seguro que sí. Y sobre todo en esas reuniones anuales en Omaha con sus inversores, ahí en la carta que mandaba a sus inversores, Warren Buffett siempre apuntaba cosas muy, muy interesantes en las entrevistas que tiene, que tampoco son muchas para alguien de su relevancia, son pocas, pero bueno, al final tiene mucha edad, pues ha ido a lo largo de los años hemos ido acumulando pequeñas dosis de su sabiduría y al final el acumulado es bastante grande, y yo creo que es muy, muy, muy contra el signo de los tiempos algunas de las cosas que nos enseña Buffett, así que de eso vamos a hablar hoy. Para empezar, el largo plazo. Eso. Hoy hablaremos mucho de largo plazo. Por supuesto. Sí. Y no estamos solos. No estamos solos, tenemos a un buen amigo que también sabe mucho de Buffett, de inversiones, que es Vicente Baró, que es director general de FINEC. A mí la página que más me gusta en español para buscar información sobre los temas de inversiones, bolsas, empresas, activos. Y un habitual en Tu Dinero Nunca Duerme, que hoy le tenemos aquí en Economía para Quedarte Sin Amigos, pues para hablarnos de Warren Buffett. Vicente, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Bienvenido. Yo venía a hablar de bodas. O sea que Me alegro, no he venido a Vicente. hablar de Buffett, lo siento. Cuéntanos, tú también has estado en una boda. Yo he estado en una boda que he disfrutado. Imagínate que hemos estado en la misma. No creo. La mía era en Valencia. No, la mía era no. en Valencia, vale. La mía era en Valencia, la he disfrutado mucho, efectivamente. ¿Te han dejado botiquín? No tenía botiquín. Lo mejor de todo, es una anécdota buenísima, es que la boda fue en Valencia. Yo el lunes por la mañana tenía un viaje a Londres y de pronto estoy en el aeropuerto esperando la puerta de embarque, miro una de las mesas y me veo a los novios sentados al lado de la gente con la que yo iba en una cafetería. O sea, Iban al viaje de íbamos a novios. sitios totalmente distintos. Claro. Ellos iban al viaje de novios a Costa Rica. Estuve a punto de meterme en su maleta, también lo tengo que decir, no Hombre. fue posible. Creo que no les interesaba tampoco mucho el tema. No era su Los pasión. míos se han ido a Japón. Yo sí que me está a punto de meterme en su maleta. Madre mía. ¿Y te lo Fue pasaste muy bien? divertido. Muy bien, muy bien. ¿Bailaste? ¿Tú eres de baile de boda también o no? Soy de bailar mucho, soy muy... Qué muy gusto, bailón. por favor. Sí, sí. Qué maravilla de Sí, yo la invitado. disfruto mucho, ¿eh? Llévate a Vicente el próximo día. A mí es que Nuria está todo el día intentando convencerme de que baile y no, pero Vicente sí, pues la próxima fiesta que haya así, al aniversario de Libertad disfrutaremos, Digital, Vicente y yo. te llevas a Ya Vicente. tengo acompañante. Y a mí me ¿Te dejáis vienes, Vicente? tranquilo. Y me pasó una cosa, porque es la primera boda, era de una sobrina, y es la primera a la que voy con mis hijos, ya estando mis hijos un poco mayores y tal, ¿no? Y claro, yo veía que con mis bailes se sentían avergonzados, es la primera vez que me pasa. ¡Qué maravilla! Me encanta avergonzar a los hijos. Sí, es algo que es la primera de muchas. El problema que tiene es que baila saltando. Y claro, yo con los tacones, o sea, acabé con una paliza encima que no te puedes imaginar. Claro. Pero en 8 años no saben bailar, solo saben saltar. En fin, hablemos de Warren Buffett. Hablemos de Warren Buffett. Yo creo que él también da un ejemplo. Su filosofía de inversión se refleja en su manera de vivir, ¿verdad? Sí, Vicente, sí. ¿cómo vive? Bueno, vive sencillo.
O sea, yo he estado 3 veces en la Junta General de Accionistas de Buffett en Omaha, ¿no? Y muchas veces yo cuando volvía me decían, ¿y qué ha contado? ¿Qué ha dicho? Y yo decía, pues no sé, sentido común. O sea, es que todo es sentido común. Es lo que no esperaría alguien que no sabe nada de finanzas y te dice que vas a ver al mejor inversor del mundo, que esperaría todo muy complicado, todo que no sé qué tal, los mercados a anticipar, ¿no? Muchas cifras, tablas complejísimas. No. Esto solo lo puedes saber si tienes unos conocimientos profundos. Pues no. Dice que no es mira puro gráficas, ¿no? He leído por ahí que se preocupa poco de las gráficas. Bueno, se preocupa de saber mucho. Es un fan total del aprendizaje, como su fallecido y añorado ya por muchos socio Charlie Munger, que estuvo a punto de llegar a los 100 años con las botas puestas. Pero yo es fan de aprendizaje, o sea, yo creo que tablas y números y cifras y libros se lee muchísimas, pero no las enseña tanto. O sea, en la Junta General de Accionistas al principio ponen una diapositiva muy rápida con algunos números y el resto del tiempo es a charlar, pero vamos, se sabe al dedillo todos los números de todas las compañías de los que invierten, no solo los números, sino probablemente la edad de los consejeros delegados de las compañías que tiene, el tiempo que llevan en la compañía. O sea, es un hombre muy sabio, pero es aquello de todo lo contrario que muchas veces pasa en el sector, que parece que en el financiero, ¿no? Que hay tanto lenguaje complicado, tan enrevesado y tal, y él era, pues eso, justo lo contrario, era puro sentido común y pura sencillez. Sí, lo bautizan como el oráculo, pero él no va mucho de oráculo, ¿no? En el trato es más bien sencillo, ¿qué? Cuando decíais antes lo de predicador callejero, o sea, yo creo que es un predicador probablemente contra su voluntad, ¿no? O sea, al final es una persona a la que cada año 50.000 otras personas de todo el mundo van a escuchar. Por cierto, ya ha sido la última vez porque ya ha dicho también que, bueno, ha dejado caer que no será protagonista en la siguiente Junta de Accionistas, ya será el sucesor, Greg Abel será el que lleve las riendas. Pero probablemente él tampoco tiene mucha pasión en que vayan ahí 50.000 personas a escucharle, ¿no? A él le gustaría, pues como, bueno, yo creo que lo ha dicho, las que hacía al principio, porque al principio era en un hotel, se juntaban allí 40 personas que invertían en la compañía, les contaba qué tal iban las cosas y adiós, muy buenas, ¿no? Pero dentro de eso también lleva con naturalidad, ¿no? Pero sí, mucha gente va a escucharle, mucha gente quiere conocer su visión y demás. Y él, pues con sencillez le dice de lo que sabe y también dice de lo que no sabe. Hoy vamos a intentar además mirar un poco la parte de Warren Buffett del no digo, es imposible desligar a Warren Buffett del mundo de la inversión, pero centrarnos más en las enseñanzas que ha transmitido un poco, enseñanzas para la vida, pero también para la sociedad, Warren Buffett. En la parte más inversora le dedicamos, por ejemplo, un capítulo en Tu dinero nunca duerme, pero algunas ideas de Warren Buffett que, como decía antes, son contraculturales. Yo tengo aquí apuntado que nadie más dice en esta idea, ¿no? De con quién nos vamos a quedar hoy sin amigos, pues vamos a decir cosas que nadie más dice. Y luego tengo apuntado un momento, alguien sí lo dice, el profesor Bastos, cuando habla de capitalismo, ahorro y trabajo duro, dice no hay más. Pues un poco, si hubiese que personificar en una figura conocida esa idea del profesor Bastos, yo creo que sería Warren Buffett. Y primer mensaje muy contracultural, lo has dicho tú antes, Richard, es el largo plazo. Yo creo que es uno de los grandes problemas de las sociedades modernas, es el cortoplacismo, cómo hemos ido reduciendo nuestros horizontes temporales. Cuando pensamos, ¿por qué ya no hay catedrales en Europa? ¿Por qué ya no hay capillas sixtinas? ¿Por qué ya no hay grandes sinfonías, grandes óperas? Parece que las grandes obras, fíjate, estoy hablando de obras artísticas, todas tienen como varios siglos y pensamos, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que una de las razones es el cortoplacismo. Nuestros abuelos se morían antes que nosotros, pero pensaban en mucho más largo plazo, porque no pensaban solo en lo que ellos hacían, sino en lo que continuaría. Es decir, un señor se ponía a hacer una catedral que sabía que probablemente él no iba a ver finalizada, pero no le importaba, era algo que iba a quedar. Y nosotros, si no lo vamos a disfrutar nosotros, como las bodas, si no lo vamos a disfrutar nosotros ahora inmediatamente, parece que no sirve. Pues Warren Buffett un poco una de las grandes enseñanzas es largo plazo. Alguien que empezó a invertir en realidad antes de los 20, pero podemos decir a principios, cuando tenía poco más de 20 años ya de Yo he forma leído por ahí que con 11 años ya compró 3 acciones. Ya estaba invirtiendo, pero digamos de forma más profesional a los 20 años, que él siempre dice que
el mejor periodo de tiempo para comprar una acción o para tener una acción en propiedad es para siempre, que él cuando compra una empresa le gustaría mantenerla siempre. La idea de que ha ido construyendo su fortuna, ahora es uno de los 3-4 hombres más ricos del mundo, pero en realidad la mayor parte de su fortuna la hace a partir de los 65-70, no por nada, sino por una cuestión de cómo funciona el interés compuesto. Si tú ves cuál era su fortuna a los 65-70 años, era riquísimo, era multimillonario, pero no estaba ni cerca de ser uno de los hombres más ricos del mundo. Lo que pasa es que, claro, el poder del interés compuesto, de repente a los 75 mucho más, a los 80 mucho más, es algo que va ahí creciendo. Entonces, la idea del largo plazo, de ir construyendo poco a poco, incluso en el conocimiento, decía antes Vicente, Warren Buffett es alguien que sabe mucho, él siempre dice que lee 4 o 5 horas al día. Y dice, ¿y eso? Dice, hombre, el primer día ¿de qué te sirve? No mucho, a lo mejor lo piensas, es una pérdida de tiempo. El segundo día dice, jolín, pues llevo 2 días y tampoco es que sea un sabio y he perdido los 2 últimos días leyendo. Pero claro, va componiendo y a los 20, 30, 40 años de empezar a leer 4 o 5 horas al día, eres una de las personas que más sabe sobre aquellos temas de los que ha estado leyendo del mundo. Entonces, la mirada largoplacista de Warren Buffett es fundamental y a mí me parece que uno de los grandes temas que se está perdiendo en nuestra sociedad. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, claro. Hay un gestor español que es Álvaro Guzmán de Lázaro, que le escuché en una conferencia decir que ellos citaban mucho a Warren Buffett porque Warren Buffett ya le había dicho todo antes, ¿no? Entonces tiene muchas frases, ¿no? Entonces en esta de pensar a largo plazo me recordaba la célebre de alguien se sienta hoy a la sombra de un árbol porque alguien lo plantó hace muchos años, ¿no? Que es lo de la catedral. Es exactamente lo mismo que la catedral. Sí, yo creo que esa visión es la que le lleva también a otras muchas características de su vida, ¿no? Alejarse del ruido. Así pensamos qué queremos todos, o aquí estamos en Madrid, a lo mejor no sé si es de Madrid o no, yo no soy de Madrid, pero venimos a Madrid por el trabajo, por las oportunidades, él en todo da el paso contrario, dice, yo lo que quiero es alejarme de este ruido, o sea, lo que quiero es hacer lo que me gusta, irme a mi ciudad, vivir tranquilo. Vive allí, ¿no? Él vive allí, él vive en la misma calle en la que tiene la oficina. Casa, ¿no? Una casa no especialmente espectacular. Así no, es una buena casa, claro. No sí, o sea, sí, una la casa muy, típica americana, pero chalet. no parece una casa de un multimillonario, no es la típica casa con un aeropuerto privado y un campo de golf. No, para nada. Nosotros, yo cuando he ido con otra gente siempre, y nos acercamos, el primer año fui yo por curiosidad y tal, y el segundo pues voy con gente y tal, y le digo, vamos a visitar la casa, ¿no? Entonces nos ponemos vamos a ir. Es verdad que la casa el primer año que yo fui no había rejas ni nada, o sea, tú podías pasar al césped y hacerte un jardín, una foto en el jardín. Sí. En el segundo puse unos pilones allí y en el tercero ya pusieron unas rejas porque una de las cosas que pasaba es que cada vez iban más gente de fuera y pues ya sabemos el tema de redes sociales y tal, entonces mucha gente invadía el espacio pero quiero decir que podías casi entrar en la casa hasta hace nada y efectivamente está en un barrio en el que tiene buenas casas parecidas a los lados, o sea, no es una casa en medio de un rancho ahí alejada, ¿no? Y desde allí, y para él esto es muy importante, pues va todos los días en coche tranquilamente hasta su oficina, ¿no? En su oficina te cuesta reconocerla, o sea, quiero decir, estamos hablando de una de las 10 mayores compañías de Estados Unidos, con una capitalización de muchos cientos de miles de millones de dólares, pues la oficina de Berkshire Hathaway está en un edificio compartida con otras empresas. Sí, no hay ningún bonito, además me han dicho, ¿no? El edificio especialmente espectacular, un edificio de oficinas, vamos. No, típico downtown americano, con edificios hechos allá plantados con parkings, o sea, nada especial, pero que no, o sea, tú no identificas, o sea, no hay ningún cartel que ponga Berkshire Hathaway, porque está como en un edificio con otras oficinas, ¿no? Y de hecho cuando llegas, una de las cosas que ¿y cuál será? Porque entonces de pronto ves en una que hay como una siluetilla por ahí de un cartel que le deben haber hecho de suyo y está, pero lo tienes que ver y fijarte, o sea, en ese sentido está todo hecho, pues eso, que nada me distraiga, ¿no? Que nada me distraiga efectivamente de objetivo a largo plazo de mi tema de dedicar tiempo a lo que me gusta, que es a leer, con sus contraindicaciones. Aquí estamos fijándonos en lo bueno. También una de sus mujeres, una de las razones por las que se separaron es porque decía que está todo el rato leyendo. Es que sí, eso, me gusta que me saquen a bailar, me gusta que tal. Lo teníamos ahí, sí. Es otra de las enseñanzas que vamos a ver de Warren Buffett, que no hay nada gratis en la vida. Desde luego. ¿Y a qué se dedicaba Warren Buffett?
¿Qué empresas le gustaban? Sí, a ver, bueno, Warren Buffett es... Él no es un Amancio Ortega. No, Warren Buffett es un inversor. Digamos, él no ha fundado una empresa que haga nada en el sentido de cosas físicas. Digo lo Amancio Ortega porque su primera empresa sí era textil, ¿no? La primera que compró. Sí, bueno, no exactamente la primera que compró, pero la que ha dado nombre al holding, a la corporación, sí es una empresa textil. En realidad, Warren Buffett lo que ha hecho ha sido dirigir el capital allí hacia donde era más eficiente o más necesario. Es decir, al final Warren Buffett es un asignador de capital. Lo que ha hecho ha sido buscar empresas que él creyera que estaban infravaloradas, que creyera que podían ser buenas oportunidades de inversión y comprarlas para sus accionistas. Que eso es muy, muy importante. Es decir, segunda enseñanza, decíamos, primera enseñanza de Warren Buffett, el largo plazo. En mi opinión, segunda enseñanza de Warren Buffett es que vivimos en un mundo de recursos escasos. También enseñanza económica yo creo es muy importante. Ni siquiera Warren Buffett, que ha sido en algún momento el hombre más rico del mundo, ahora debe estar tercero o cuarto, siempre depende mucho de los vaivenes de las cotizaciones, puede gastar en todo lo que quiera. Él siempre ha tenido que decidir ante infinitas posibilidades que tenía delante de sí de inversión, cuáles creía que iban a ser las más eficientes. Y sus ganancias, lo que ha ido obteniendo Warren Buffett ha sido simplemente que sus empresas se han revalorizado. Y entonces eso quiere decir que él utilizaba bien los recursos, los suyos y los de sus inversores, los de los accionistas de Berkshire Hathaway, para escoger buenas acciones que tenían potencial de crecimiento. Y esto es muy importante, porque claro, dices, tengo recursos escasos, ¿a qué los dedico? Si obtienes ganancias, quiere decir que los estás dedicando bien. Si obtienes pérdida, quiere decir que los estás malgastando. Es importante porque en general en nuestra sociedad se tiende, desde luego en España, miramos con sospecha al que obtiene beneficios y miramos como con pena, con miseración o incluso pensando que necesita una ayuda al que obtiene pérdidas. Y en realidad el que obtiene pérdidas normalmente es una señal de que está malgastando esos recursos escasos en algo que no merece la pena, y no lo digo yo, sino que el resto de la sociedad ha decidido que no merece la pena. ¿Cuál es tu coste de producir algo? Y cuáles los ingresos que estás recibiendo. Si recibes menos ingresos por producir algo de lo que te cuesta, estás malgastando recursos. Estás gastando recursos en algo que la sociedad cree que no merece la pena a cambio de ese coste. Mientras que, en el sentido contrario, si tú obtienes muchos más ingresos de lo que te ha costado, quiere decir que la sociedad valora mucho más el producto final de lo que estás haciendo que lo que te ha costado producirlo. Pues bien, Warren Buffett lo que hacía era asignar capital a aquellas empresas que creía que iban a conseguir hacer muchos más, que iban a conseguir beneficios, que iban a conseguir tener muchos más ingresos de lo que el coste de la producción. Y que el resto de la humanidad no veía. Exactamente. Que tenía potencial esas empresas. El resto de la humanidad no veía, él sí que veía el potencial de esas empresas, entonces era un excelente asignador de recursos, yo creo que el mejor de la historia. Y eso es una enseñanza fantástica. Asignaba bien los recursos y esos recursos escasos, y eso nos hacía el mundo mejor a todos los demás. Eso es el capitalismo, esa idea de que no es un juego de suma cero. ¿Qué tipo de empresas, Vicente, ha llegado a comprar? ¿De qué tipo? ¿O le daba igual el tipo? No le daba para nada, le daba igual. O sea, él tiene una evolución, ¿eh? Él empieza comprando lo que llamaban las empresas para darles las colillas para darle la última calada, ¿no? Que eran empresas que estaban ya en una situación tal, pero que las compraban muy baratas, y entonces con la idea de que comprándolas tan baratas, pues conseguía darles un poco la vuelta, generar una revalorización y ganarse con ello. Entonces, él tiene personas clave a lo largo de su vida que lo dice. Dice, yo he tenido una suerte tremenda con personas concretas en las que me he encontrado en momentos puntuales, ¿no? Y una de ellas es Benjamin Graham, que es Benjamin Graham, autor del Inversor Inteligente, uno de los padres de cualquier inversor en realidad, lo que le enseña es esto, a buscar compañías que coticen a ratios muy bajos, a precios muy bajos, entonces que sean negocios fáciles de entender, característica fundamental para Buffett. Le llegan, imaginaos cuántas ideas de inversión le pueden llegar al hombre que tiene más dinero del mundo y que mejor invierte. Pero una de las primeras cosas que dices, yo intento entender el negocio, que lo entiendo, lo sigo mirando, me parece un poco complejo, lo dejo. Entonces eso le ha llevado a perderse oportunidades porque no le entendía, ¿no? Que muchas veces, esto sí que es una de las enseñanzas, yo creo, clave, ¿no? Mucha gente
invierte en cosas que no entiende por la promesa de rentabilidad futura, ¿no? Entenderlo. Esa es la primera, pero luego tiene una evolución, luego conoce a Charlie Munger y es cuando cambia su visión, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, es mejor comprar compañías maravillosas a un precio justo que comprar compañías no muy buenas a un precio excelente, ¿no? O sea, ese cambio que se da en su vida, que para mí es otra de las virtudes fantásticas de un tío como él, con tanto éxito, la capacidad de escuchar a otros y de estar abierto a formas muy distintas muy distintas o que cambian o que evolucionan, como lo que ver su visión, ¿no? ¿Qué acaba comprando? Pues negocios muy fáciles de entender. Coca-Cola, ¿no? Es el mayor accionista de Coca-Cola, que por cierto en las juntas generales de accionistas se las pasa bebiendo Coca-Cola y comiendo peanut brittle, que es asqueroso Bueno, asqueroso para mí. Dicen que se bebe 5 Cherry Cokes al día. O sea, eso, y el hombre está ahí con 95 años casi, tan campante, pero yo bebiéndote, o sea, su dieta no es lo más recomendable. Hoy vamos a recomendar muchas cosas de Warren Buffett, pero no su dieta, que no, pues sí, o sea, no solo en la junta de accionistas, pero alguien podría pensar, bueno, a lo mejor es solo ese día, que es un poco por hacer la gracia, porque es accionista. No, dicen que cada día se bebe 5 Cherry Coke, que además está malísima. Eso, a mí la Coca-Cola normal sí me gusta, pero esta que les gusta mucho a los americanos, me parece que está malísima, pues el 5. Y de camino a la oficina se compra su hamburguesa y tal. Así también. Sí, desayuna, parece ser que su lugar preferido de desayuno es el McDonald's. Lo que demuestra que la genética es muy importante. Sí. Bueno, ahí están, él y su socio, Su socio, 99, ¿no? Que murió con 99. Con una vida también curiosa, con un ojo de cristal, con muchas... es gracioso, gente, es gracioso porque no solo vivieron... Bueno, Buffett sigue vivo y Charlie Munger murió a los 99, sino que con mucha salud. Es decir, tú los veías en la junta anual y son señores mayores, pero para empezar no les echarías la edad que tiene y salud física y mental. Hasta los últimos años Charlie Munger iba pues andando al escenario, se sentaba, luego ya hubo... Buffett está en una sensación física bastante buena y mentalmente tú le escuchas hablar y es un recital ahora mismo, con lo cual... pues a lo mejor hay que tomar más Cherry Coke y desayunar en el McDonald's, yo qué sé. Sí, pero es interesante porque, como digo, Charlie tenía un ojo de cristal, entonces cuando empezaba siempre la Junta General de Accionistas decía, yo soy Warren Buffett, él es Charlie Munger, yo veo, él oye, somos un equipo. Qué ¿no? bueno. Y bueno, entonces en esa transición es cuando empieza a comprar pues compañías, eso, como muy reconocibles de ese tipo, ¿no? Un banco, pues tiene Bank of America, Wells Fargo, por ejemplo, Moody's, o sea, negocios muy sencillos, muy fáciles de entender, no necesariamente a precios de derribo como al inicio de su época. Y efectivamente, muchos de estos los ha mantenido para siempre. O sea, los tiene desde que los compró, les han dado muchos resultados, pero... Eso es importante, que los mantiene, ¿no? Pero en esa capacidad de estar abiertos, por ejemplo, él decía que la tecnología que no le acababa tal, hasta que entendió Apple, ¿no? Entonces, sorprendió a muchísima gente, por ejemplo, cuando él empezó a comprar acciones de Apple. De hecho, nuestro buen amigo Pablo Martínez Bernal, uno de los mayores seguidores de Warren Buffett, decía, ojo, que esto lo debe haber tomado otro gestor que no es él, ¿no? Y él dice con el tiempo que la idea será de otro gestor, pero que él, cuando entendió el negocio de Apple, dónde estaba, y que era un negocio de consumo y no de tecnología, por ejemplo, compró, ¿no? Esa parte de una cartera muy diversificada, muchos negocios, en la que tenía mucha importancia cómo generaba dinero, ¿no? Porque, claro, nuestros oyentes sabrán que una de las gracias para poder invertir es tener dinero antes, si no, no puedes, ¿no? Entonces él lo montó en torno a un negocio asegurador, que era la clave. El negocio asegurador generaba las primas generan mucho dinero. Ese dinero, aquí en España las aseguradoras lo tienen un poco más complicado por la legislación, pero allí no tanto, sobre todo en su momento. Todo ese dinero que generaban era un dinero que él podía invertir. Entonces, con esa visión de largo plazo, eligiendo buenas compañías y tal, el mix es perfecto, ¿no? Dejas que la economía americana haga su papel y genere mucha rentabilidad. Y luego él se metía en las empresas, respetaba a los directores, a la dirección, eso lo estudiaba, claro, estaba al frente de eso. Bueno, otras frases maravillosas suyas, que tienes que elegir compañías que hasta un idiota pueda dirigir, porque en algún momento un idiota las dirigirá, ¿vale? Entonces, pero dicho lo cual, él prestaba mucha atención a las personas que dirigían las compañías en las que él invertía,
¿vale? O en las que compraba en su totalidad, porque él tiene dos tipos de compañías, las que compra en su totalidad, que no cotizan en bolsa, y las que cotizan en bolsa y compra una parte, ¿no? Como podríamos hacer cualquiera de nosotros. Entonces, en las que él tenía en su capital, ahí sí prestaba mucha atención a las personas que ponía al frente de esas compañías, ¿no? Mucho más que en las otras, que se centraba un poco más en la liquidez. Pero bueno... Pero fíjate, les presta muchísima atención a las personas de las compañías que compra, pero luego todas coinciden en que les da una enorme autonomía. Es decir, debe ser muy obsesivo hasta que se convence de que esa persona, no solo una persona, el equipo directivo es adecuado, pero una vez que cree que es el adecuado, les deja que tomen decisiones y él está en Omaha y es como, bueno, a mí una vez al año, bueno, digo yo que algo más, ¿no? Pero una vez al trimestre, una vez al año, así me informáis de cómo va el negocio, de cuáles son los números, yo controlo, hago una labor de supervisión, pero es un gran delegador de responsabilidades, que eso también es muy importante. Y además esto incide muy bien en otra enseñanza de Buffett que está un poco implícita en todo esto, y es la humildad. Cuando decía Vicente, por ejemplo, él solo va a compañías que comprende. Warren Buffett se ha hecho el hombre más rico del mundo en bolsa, y en realidad Warren Buffett no ha dado ningún gran pelotazo en bolsa de esos de una compañía que multiplica por 20 en 6 meses. Nunca lo ha hecho porque además no lo busca, y él dice... Pues enhorabuena, es que yo no lo sé. De hecho, a ver, Apple ha sido una inversión espectacular, pero él ya compró Apple cuando Apple era una de las empresas más grandes del mundo, y probablemente alguien dirá, pero es que si Buffett fuera tan bueno debería haber comprado Apple, no sé, en el año 91. Pues no, porque en aquel momento él no sentía que podía saberlo. Él dice siempre que es mucho más importante saber decir que no que saber decir que sí, y que él dice muchísimos noes a lo largo del día a inversiones posibles que tiene, que asume que muchos de esos noes van a ser excelentes inversiones, excelentes oportunidades, pero que él solo intenta ir a aquello que comprende, que sabe que va a dar resultados prácticamente seguro, que está muy convencido del tipo de inversión que hace. Entonces, fíjate, la humildad de uno de los hombres más sabios, más ricos y que mejor lo ha hecho en el mundo para, uno, ser capaz de delegar en aquellos en los que confía, cuando realmente dice, pues yo no sé, he comprado una compañía de dulces, no me voy a poner yo a decirle a la fábrica cómo tiene que hacer los dulces. Para eso están sus directivos, y la humildad también para saber en un momento determinado decir, pues no voy a ser el que lo haga mejor en los próximos 6 meses en bolsa. Yo lo que quiero es hacer poquito a poco, pues con buenas compañías, y ese poquito a poco es tanto que ha sido uno de los hombres más ricos del mundo. Hablabas de trabajo duro. Es verdad que ahora, sobre todo desde la esfera política, el mensaje que te llega es que hay que reducir, por ejemplo, la jornada laboral. Que cuanto menos se trabaje, mejor. Y aquí vemos a un señor que se retira con 94 años, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más contracultural de todo. Con 94 años sigue trabajando, y además por lo que se le ve disfrutando, ¿no? Porque disfruta de su trabajo también, que yo creo que es una cosa muy importante. Y que empezó con 11. Vamos a hablar de eso. Vale. Claro, porque... Perdón. No, porque al final porque es lo que le gusta. Es lo que le gusta. gusta. La pasión. Es que es un grupo facilito de escuchar. Sí. Sí. Bien. Pero no voy a ir al festival en Vitoria. Ni de broma. Yo tampoco. Porque no toca la Casa Azul, ya sabes. Ya no estás. Tú tampoco estás ya para dormir ahí en de campaña y levantarte ahí. Que me he hecho con un cerro de B12, ya para siempre. Bueno, yo no estoy en mi vida para eso, pero tú ya no estás hecha. No me conoces. Luego te paso un vídeo de la boda. Es como Buffett, que Buffett empezó a trabajar a los 11 años, se ha retirado a los 94, y a ver... Yo no tengo claro si se ha retirado del todo o se ha retirado solo de las labores ejecutivas. Yo creo que él va a seguir mirando empresas. Es imposible que se retire, yo creo. No va contra su naturaleza, digo yo, ¿no? Muy, muy contracultural. Esa idea de, oiga, trabaja. Además, empezó con 11 en realidad no es cierto. O sea, empezó con 11, parece ser que empezó con 11 a invertir, que compró alguna acción, pero él habla en la biografía, bueno, no es suya, una biografía que se llama La bola de nieve. A eso, ¿no? Quiero decir. Sí, pero más allá de eso, que con 6-7 años él ya vendía chicles, como chicles y Coca-Colas, creo que también, compraba packs de estos de 6, 12, lo que fuera, o un paquete de chicles, y luego los vendía de uno en uno. Y esto lo hacía con 6-7 años en la América de los años 30, en la América de la depresión. Algo fantástico, y esto, bueno, estaría prohibido que hiciera eso. Le meterían en la cárcel, no sé si a él, al padre, a todos, por hacer eso. Bueno, yo lo primero que el tema de tiendas de campaña también hila con Warren Buffett, en el sentido de que, como buen groupie, yo he estado en la Junta General de Accionistas de Yamaha. Al principio hay carreras por coger sitio,
¿vale? Entonces Qué se abren las puertas, se hacen un estadio grande, se abren las puertas, entonces la gente entra corriendo para pillar un buen sitio, porque no hay sitios asignados, que es otra de las cualidades. Yo he estado yo fui a las 3:30 de la mañana, me parece, abrían las puertas a las 7, entonces fuimos a las 3:30 a esperar a que abrieran las puertas para coger un buen sitio, o sea que a lo mejor como en el festival correspondiente y tal, hombre, una vez que vas, pensaba que iba a ser la única vez que fuera, igual ya lo haces así, ¿no? O sea que ahí hay una relación buena. Y sí, yo creo que en la parte de trabajo duro hay que contextualizarlo, ¿no? Es la Gran Depresión, justo después de la Gran Depresión, cuando nace, con problemas económicos a su alrededor, o sea, se siente impulsado, ¿no? Yo creo, frente a la sociedad actual, en que, pues, como decíais antes, yo creo mucha gente pues, vivimos bien, ¿no? Más difícil que tus hijos animarles, empujarles a que de pronto se pongan a hacer un negocio de tal. Él tenía pero él le daba mucha importancia, porque para él fue muy importante. Él creó una serie de dibujos, él impulsó una serie de dibujos animados, que yo creo aquí Value School, no sé si tradujo algunos o si me lo estoy inventando ya, que estoy mayor, pero en el que se habla de esto, ¿no? De cómo desde el principio, pues cómo empezar a ganar los primeros dólares, poner a trabajar ese dinero que vas ganando. Intenta inculcar a los chavales también esa idea del trabajo duro al final. No, y además, y él ha dicho muchas veces que él a sus hijos no les va a legar toda su fortuna, de hecho es uno de los mayores contribuyentes a obras benéficas, y que evidentemente sus hijos nunca van a tener ningún problema de dinero, pero no van a tener fortunas de miles y miles de millones de dólares, porque él dice que no es bueno. ¿Y ha salido alguno tan listo como él? Bueno, no, probablemente no, eso es imposible, como el hijo de Michael Jordan, pues es imposible que juegue tan bien al baloncesto, o el hijo de LeBron James, pero parece ser que son, pues, le ayudan en la empresa y los ha integrado bien, asumiendo ellos, los hijos, por ejemplo, les ha integrado en la empresa, pero los hijos no hacen una labor como la suya de inversiones, no toman ese tipo de decisiones, es otra labor. Pero eso es importante, lo de los hijos, el trabajo duro. Yo creo que hay dos enseñanzas. La primera es, si trabajas en algo que te guste, ¿qué tiene de malo trabajar? Con 11 años, con 12 o con 70, 75, 80. Aprendes cada día, haces felices a millones de personas. ¿Tú sabes la de centenares de miles de personas que hoy tienen vidas mejores gracias a Warren Buffett? Para empezar, muchísimos empleados y muchísimos clientes y proveedores de las empresas en las que él ha invertido, porque gracias a esa asignación de capital que decía yo antes, Warren Buffett ha dicho, esta empresa merece la pena, vamos a invertir aquí, merece la pena. A lo mejor esas empresas, si no, habrían desaparecido, no habrían tenido medios suficientes. Esa no solo asignación de capital, nombramiento de director, entonces miles de personas en esas empresas que tienen vidas mejores. Y centenares de miles también de inversores en Berkshire Hathaway que son ahora mucho más ricos, tienen vidas más estables. Muchos de ellos millonarios. Cuidado, gente, clases medias y medias bajas que son millonarios hoy porque confiaron en Warren Buffett y poco a poco han ido construyendo un patrimonio que les hace mirar la vida ahora con muchísima más tranquilidad. Eso es importante. Y es gracias al trabajo de Warren Buffett, es acumulado. Cuando decíamos antes largo plazo, también esa labor de acumulación poco a poco vas haciendo que cada vez más gente viva mejor gracias a ti. Yo me vienen todo el rato, es que me estoy dando cuenta de cuánto añoro cuando estuve en esta junta, me vienen todo el rato preguntas que le hace la gente. Entonces hubo una vez ¿sabéis que bueno, no sé si sabéis, en la conferencia ellos llegan, cuentan un poco cómo va la compañía y entonces abren turno de preguntas, ¿vale? Entonces el turno de preguntas son 5 horas. O sea, son 45.000 personas que de distintos puntos del estadio le van haciendo preguntas, no se sabe lo que van a preguntar. Y luego hay, han mandado las preguntas previamente, pero pues luego pueden preguntar lo que ellos quieran porque dan el micrófono. Y luego hay periodistas y analistas que también le hacen preguntas, ¿no? Les hacían a los dos. El año pasado este año solo a Warren. Entonces hubo uno que le dijo, mira lo que me pasa, ¿no? Yo tengo un hijo que no le puedo llevar a escuelas de negocio, entonces claro, pienso que va a tener menos ventajas competitivas frente a... Entonces contó un poco una situación, ¿no? Un poco... Y entonces, en este caso fue Charlie, pero claro, Warren dijo que sí, la frase que le dijo es play the hand you got, o sea, juega con las cartas que te han tocado, ¿no? Y entonces los dos dijeron, mira, la vida que hemos tenido nosotros, pues vista en perspectiva, sería muy complicada en los inicios, ¿no? Y pues como, con este caso, cómo hemos ido progresando. En ambos casos, yo pensaba ¿cuál es la cualidad que les ha llevado a ese trabajo duro? En realidad es las ganas de aprender, en los dos. Es que no...
no tienen más mérito ni menos. O sea, las ganas de estar todos, de leer tanto, de formarse tanto, de ser expertos en conocer al detalle todo en lo que invierten. Yo creo que la satisfacción que te da adquirir conocimiento y ponerlo en práctica, ¿no? Eso es lo que les ha llevado después a verlo como algo natural, pero es más poner el foco fuera y no dentro, no como ahora, todo el mundo preocupado por su identidad. Sí. Pues no. Y por cierto, otra enseñanza muy importante, esto no es un juego de suma cero, es decir, hemos dicho, Warren Buffett ha hecho que las vidas de cientos de miles de personas, de millones de personas, si incluimos a los trabajadores, clientes de las compañías en las que él invierte, que claro que tenemos que incluirlos, porque gracias a esa asignación de capital tiene una vida mucho mejor, 1.000 millones de personas, son vidas mejores gracias a Warren Buffett, pero la otra cara es que... La otra forma de decirlo, claro. No hay más pobres porque él sea rico, claro, ¿no? es que esa es la otra cara. No hay ni una sola persona que viva ahora peor por el hecho de que Warren Buffett haya sido el hombre más rico del mundo. Pensemos que Warren Buffett, cuando en los años 50, fíjate, hace 70 años, en los años... ganó su primer $1.000.000, sus 2 primeros millones de dólares, que en aquella época era una barbaridad, era mucho más que ahora, podría ser el equivalente a, no sé, pero no tengo ni idea, 15, 20 millones de dólares actuales, se hubiese retirado y se hubiese dedicado a jugar al golf en uno de los campos que hay en Omaha. No hay ni una sola persona en el mundo que ahora pueda decir, pues yo viviría mejor si Warren Buffett se hubiese dedicado a jugar al golf. No sé, los caddies del club local, a lo mejor, que les habría dado más propina. Esto es muy, muy importante. Ha hecho mejores la vida de otros, no ha empeorado la vida de nadie, y solo a base de trabajo duro y humildad. Eso es muy relevante, y frente a esa demonización del trabajo, ahora en España este año lo estamos viendo muchísimo, todas las cosas buenas que puede aportar un trabajo sencillo, humilde y constante poco a poco. Pero eso sí, lo apuntaba antes Vicente, cuando decimos no hay nada gratis en la vida, también Warren Buffett, es una de las cosas que reconoce, dice, oye, decía antes Vicente, su primera mujer se separó, creo que no se llegaron a divorciarse, pero se separaron, o sea, legalmente, pero se separaron, pero él dice, no solo con la mujer, sino que a sus hijos les vio poco cuando eran niños, que no jugó mucho con ellos, y ahora los hijos le quieren y están dentro de la empresa y todo, pero que a él pues a veces le echan falta. Parece ser que es una persona que no tenía demasiadas aficiones, pues no se le conocen pues como más allá de la lectura, de aprender mucho, pues que yo qué sé, no era... no sé, no le gustaba jugar al golf o ir a conciertos por todo el mundo, no, pues le gustaban jugar a las cartas con los amigos alguna vez, pero que, bueno, pues es verdad, todo el tiempo que ha dedicado a leer mucho, a aprender sobre muchos de los temas, pues no lo ha podido dedicar. Era también su afición, también de otra forma. Era su afición, pero por ejemplo, pues a lo mejor hay gente que dice, oye, pues yo prefiero a lo mejor dedicar menos tiempo al trabajo y estar más tiempo con mis hijos pequeños, que son opciones, pero que, de nuevo, frente a esa visión que nos da ahora las sociedades, la cultura ahora, ¿cuál es? Puedes tenerlo todo, está en tus manos, la conciliación para que trabajes y seas directivo y al mismo tiempo estés 10 horas al día con tu hijo y al mismo tiempo hagas lentejas pero con cocción lenta para que tus hijos coman fantástico y la comida tradicional. Pues una de las enseñanzas de Buffett es no, esa visión absurda que nos intentan decir, no, hay que elegir entre diferentes opciones que casi todas suelen ser buenas o tienen cosas buenas y malas. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo, o sea, la parte buena de su foco en el aprendizaje tiene partes malas, claro. O sea que al final, cuando estás 4 horas al día con un libro, pues yo no puedo, yo tengo que prestar atención a mis hijos, ¿no? Sí, claro. Aunque quiera, gente tiene unos cuantos. Entonces es verdad que en la parte de aficiones, pero al mismo tiempo los amigos que ha hecho, por ejemplo, la mayoría son relacionados con los negocios también, porque es inevitable, es que dedicas tanto tiempo. Bueno, Bill Gates es uno de sus amigos, está siempre en la junta. Bueno, y luego a mí de lo que decías, o sea, hay un punto de sinceridad consigo mismo en el sentido de reconocer que las cosas son difíciles y trasladarle eso al mercado, ¿no? Justo estoy leyendo un libro que se llama How Leaders Learn, cómo aprenden los líderes, que escribe David Novak, y entonces dice que David Novak conocía a Buffett, se fue un día con él y le dijo, mira, dame un consejo. Él dirigía una compañía cotizada y un branch muy grande y demás, y dijo, dame un consejo para relacionarme con los inversores, ¿no? Y les dijo, cuéntales que las cosas son difíciles y que a veces no vas a superar los resultados trimestrales y que este es un negocio difícil con mucha competitividad y que la gente confíe en ti, en que no le vas a vender siempre la moto de que todo es maravilloso,
¿no? Sino de que entiendan que esto es complicado, ¿no? Y yo creo que él ha reconocido siempre o sea, él se ha empeñado mucho en transmitir esto, ¿no? Frente a la idea cultural un poco del ser que pues, lo puede todo, excepcional, yo puedo con todo, ¿no? Él ha transmitido lo contrario. Ojo que esto es difícil, ojo que esto es complicado. Tiene una frase junto con Charma que le preguntaron una vez en la Junta ¿qué puedo hacer para tener éxito con mis inversiones? Y él dijo, ten bajas expectativas, ¿no? Decía, igual que en el matrimonio. Decía, igual que en el matrimonio. O sea, que esa parte de que no todo es un camino de rosas está muy bien. En fin, la verdad que es impresionante. No sé si es verdad o no, si el 99% de sus ganancias las dona a la fundación de Bill Gates. En principio sí. Bueno, tiene previsto donarlas. Pero no solo a la fundación de Bill Gates. A fundaciones, a obra social sí. Eso es. A la fundación de Bill Gates yo creo que es la primera, como pero no todo, porque... ¿Y qué dicen los herederos? Bueno, ya lo saben. Bueno, a ver, sí, tampoco dirán, no me voy a enfadar a ver si me quita el otro 1%. Con el 1%, o sea, si alguno de los herederos tiene alguna queja, yo recibo el 1% sin ningún problema, incluso el 0,1% sin ningún problema. Warren, aquí estoy, fan tuyo absoluto, así que sin problemas. ¿Es demócrata? Puede ser, o nunca se manifiesta políticamente. Bueno, en esto sí que es un hombre de negocios que se ha manifestado más bien demócrata, pero nunca ha pisado muchos callos tampoco. Cuando con Trump tampoco ha pisado muchos callos y podría haberlo hecho. O sea, que ese es un hombre de negocios. No, y no es demócrata no es el clásico empresario progre demócrata de costa este o californiano. No, es demócrata más un poco de la vieja escuela. Su padre era republicano, cuidado, y con cargo electo el padre. Sí, en el Congreso. Pero él parece ser que la primera mujer, en realidad es la mujer, porque luego, cuando falleció la mujer de cáncer, que no se había divorciado, pues creo que se casó por segunda vez, pero... Bueno, con una amiga que creo que le había preparado la mujer. Sí, algo así. Sí. Son cosas, hay cosas un poco raras, pero bueno, parece que la primera mujer sí era demócrata y él como que fue tendiendo hacia ese partido, pero nunca se ha posicionado mucho ideológicamente. Pero bueno, sí tiene mensajes como que los ricos deberían pagar muchísimos más impuestos, que probablemente están más en la órbita demócrata que en la órbita republicana. Y luego, bueno, él tradicionalmente sus mensajes siempre han sido un poco más en esa línea un poco más demócrata frente a Charlie Munger, que era súper republicano. Creo que a los hijos en Navidad empezó regalándoles un sobre con $10.000 y luego dijo, uy, estos no están aprendiendo lo que tienen que aprender, y entonces les regalaba acciones de empresas en las que él había invertido para que se preocuparan por esas acciones. Yo eso no sabía, pero pues mira, ya te he contado algo que no sabías. Incluso no regalarles nada le habría pegado también. Sí, o sea, el padre más detallista así de, mira hijo, llevas todo el año buscando ese juguete y te lo compro, no parece que fuera Warren Buffett, eso hay que decirlo. Nuestro líder. Te dejo aquí este papel. Sí, pero bueno, y vamos a acabar, como además no nos queda mucho tiempo, con frases, que ya ha dicho Vicente unas cuantas a lo largo del programa, pero tanto Buffett como su socio Charlie Munger han sido grandes creadores de frases, de citas, de aforismos muy, muy buenos. Así que, bueno, ¿cuál es tu preferido, Vicente? Bueno, la que a mí más útil me ha sido es sé avaricioso cuando otros sean miedosos y sé miedoso cuando otros sean avariciosos, ¿no? A mí me ha ayudado porque en momentos que los he tenido, de mercado hundiéndose y demás y tal, que lo que te pide el cuerpo es salir corriendo, vender y demás, a mí, por ejemplo, pues me ha venido bien recordar esto. Y en alguna ocasión, que es muy difícil, pero en alguna ocasión incluso comprar, ¿no? La primera regla es no perder dinero, la segunda no olvidar nunca la primera regla, por ejemplo, también, pero no sé, es que hay tantas. Sí, yo tengo aquí un montón, y esa, por ejemplo, es para un inversor es clave esa frase, pero fíjate, de lo que hemos estado hablando, dice, la inversión más importante que lo puedes hacer es en ti mismo. Dice, lleva 20 años tardas 20 años en construir una reputación y puedes arruinarla en 5 minutos. Esa está muy bien, ¿eh? Si piensas sobre eso, harás las cosas de forma diferente. Entonces, fíjate, o sobre el tiempo, dice, no importa cómo de grande sea tu talento o el esfuerzo que pongas, hay algunas cosas que simplemente lleva tiempo generar. Dice,
no puedes producir un bebé en un mes embarazando a 9 mujeres. Y es verdad, contra esta falacia también estadística de no, hay cosas que va a llevar tiempo. Y sobre el trabajo, yo tenía aquí una puntada que me gusta mucho. Bueno, dice, para ser exitoso busca un trabajo que... busca el trabajo que cogerías si no necesitaras un trabajo, pero dice, tienes que buscar un trabajo que te guste. Dice, toma un trabajo que ames. Dice, que te haga saltar de la cama cada mañana. No está bien o te equivocas si coges trabajos que no te gustan simplemente porque van a quedar bien en tu currículum. Dice, eso es como estar ahorrando sexo para cuando seas viejo. Un poco lo que viene a decir es gastar tiempo cuando eres joven en cosas que no te gustan porque, bueno, está bien en tu currículum y dentro de unos años tendré un trabajo mejor. No, busca trabajos desde ya que te apasionen, porque además eso hará que seas el mejor y eso hará que los demás valoren mucho más lo que haces porque eres el mejor, porque te gusta mucho lo que estás haciendo. Yo creo que eso es una gran enseñanza sobre esa persona, que por qué ha estado trabajando hasta los 95 años, porque le apasionaba lo que hacía, y ahora estamos demasiado metidos muchas veces en la rueda de trabajo para conseguir un dinero, porque en el futuro a lo mejor tengo una vida mejor, y es como, no vas a dedicar a nada más tiempo que a tu trabajo, que vas a dedicarle 8 o 10 horas al día, haz algo que te guste. Entonces yo, Vicente, lo que puedo hacer es invertir en lo que invierta Warren Buffett. Le miro y digo, venga, me creo lo que él dice y lo hago. Bueno, ya me ha dicho Domingo, compra una acción. Puedes claro, comprar una eso... acción de Berkshire Hathaway y ya te ahorras el tiempo. No, claro, es más sencillo. Sí, compras una acción, Berkshire Hathaway tiene dos acciones, una muy cara que no puedes comprar, bueno, a lo mejor sí, no sé. Tú lo sabes. Y digo, a lo mejor tienes razón, Vicente, que yo no igual no puedo comprar, y luego otras que son baratas puedes comprar. O sea que... Aunque yo no conozca de qué va ese negocio. No, tú vas, compras una acción, o te coges en tu banco, en tu broker y tal, vas, compras, das una orden de compra Berkshire Hathaway, que es el nombre de la acción, y estás en lo mismo que vas. Es una de las maravillas que tiene el mundo de la inversión, es que te ofrece estas opciones, que sin haber leído todo lo que ha leído Warren Buffett, puedes invertir 5.000 euros, 10.000 euros en su empresa e invertir en todo lo que invierte él. Es una maravilla. Yo tengo un amigo que es un muy, muy buen inversor, que tiene un porcentaje de su cartera relativamente alto, ¿no? Creo que debe estar 15-20% en acciones de Berkshire, y él siempre dice, es el ETF más barato del mundo, que es como el fondo diversificado, ¿no? Y dice, y es verdad, yo muchas veces lo he pensado y digo, pues sí, estás invirtiendo en un activo diversificado, fácil de comprar y vender, y delegas la responsabilidad de dónde invierto, pues la delegas ahora en los sucesores de Warren Buffett, que deben ser excepcionales, porque una persona, para esos que tienen miedo, ¿y ahora cómo será la compañía? Una persona tan detallista como ha sido Buffett con todo, que creemos que no ha elegido bien a sus sucesores. A mí me sorprendería mucho que aquellos que le continúan su labor no sean similares a como ha sido Buffett o como era Charlie Munger, porque ellos durante muchos años han estado eligiéndoles, formándoles, estudiando lo que hacían. Estoy convencido de que son excelentes inversores y que van a mantener el camino. De hecho, los últimos 15-20 años de Berkshire Hathaway ya no era solo Buffett, ya era un equipo el que hacía las inversiones por una cuestión de edad, de tamaño de la cartera, por muchas cosas. Sí, esa ha sido la entrevista de trabajo más larga de la historia, ¿no? Porque les ha tenido décadas, decenas de años viendo cómo funcionan, gestionando negocios y ver si eran capaces de gestionar después la compañía, que menudo marrón, ¿no? O sea, no iba a utilizar la palabra, pero es así, o sea, la sombra de Warren Buffett es muy buena, pero también es muy alargada. Como tengas años malos, sí, les van a dar. En fin, pues nada, muchísimas gracias, Vicente, por venir. No, un gusto, esto es divertirse, esto es como lo de... Sí, esta es una parte de nuestro trabajo que me gusta mucho. Lo descuentan del sueldo hoy. Y nada, ya sabes que hemos quedado para el aniversario de Libertad Digital, y si tengo alguna fiesta antes, pues te vienes. Total, pues a mí me gusta bailar. Nos vamos. Bien, pues qué divertido, ¿verdad? Es hablar de personas que han hecho tanto. Sí, Warren Buffett además, a mí me gusta ver en los últimos años, yo creo que se está conociendo más su figura. Yo creo que hace 10, 15 años apenas era conocido en España, pero cada vez más gente va metiéndose, primero por su éxito como inversor, que está claro, es excepcional, pero luego un poquito estas píldoras de sabiduría que hemos tratado hoy de recordar, cada vez más gente va diciendo, oye, esta persona nos dice con su ejemplo diario que muchos de los mensajes que nos llegan no son ciertos.
que, bueno, pues eso, es lo que hemos tratado de reflejar hoy. Largo plazo, compromiso con el trabajo bien hecho. Ese trabajo puede ser muy bueno para miles de personas a los que tú no conoces, pero con tu trabajo se benefician. Tú también te beneficias del trabajo de esas personas. Creación de riqueza que no daña a nadie. Sí, algo que tú llevas diciendo pues desde el día que te conocí es, por ejemplo, en el plano de la inversión, invierte en lo que conoces. Invierte en lo que Fíjate conoces. en lo que conoces, de lo que conoces. Claro, sé humilde. Esta idea de no, me voy a hacer rico con un pelotazo. No, sé humilde, ve haciendo poquito a poco. Son ideas muy, muy, muy contraculturales que ahora mismo los mensajes que nos llegan son los contrarios. Sí, Puedes tenerlo todo. Por ejemplo, yo decía antes, a mí ese es el mensaje que quizás me parece más dañino en nuestra sociedad, ¿no? Puedes ser el mejor directivo del mundo, estar 5 horas al día con tu familia, decía yo antes, cocinar despacito para comer sano, perfecto, hacer 3 horas de ejercicio, salir con tus amigos, por supuesto, de fiesta, visitar todos los países del mundo, todo lo puedes tener. Como no, es mentira, no puedes. Tienes que tomar decisiones que son dolorosas porque coste de oportunidad, algunas de esas cosas que estás dejando también te gustaría hacerlas. Tienes que decir, oye, tengo que priorizar frente a esa idea muy de nuestra época de no, tenlo todo y tenlo mañana. Y asumir tus elecciones. Y asumir tus elecciones. Nadie tiene la culpa de lo que has dejado por el camino, porque tú has elegido lo otro y lo has elegido y ya está. Pues eso es lo que hay. Eso es, pues todo eso nos lo enseña Warren Buffett y hasta en su despedida fue un ejemplo. No montó una gran fiesta, se despidió pues, en su junta de accionistas tranquilamente, lo anunció, nadie lo sabía que lo iba a anunciar. Parece ser que se lo había dicho a su familia poco antes y a su sucesor entendemos que también. No ha querido que, pues claro, la gente le aplaudió, fue una fiesta espontánea, no porque él la buscase, entonces todos son buenas enseñanzas las que nos transmite Warren Buffett. Muy bien, y yo me imagino además a Vicente Varo corriendo para coger sitio. Sí, me encanta tener invitados grupis, de lo que sea. Mucha gente, mucha gente, sí, a mí eso me llama mucho la atención. A ver, Omaha no es un gran centro turístico, no intuimos que muy muy bonito no debe ser, perdón. Y claro, hay decenas de miles de personas que en un fin de semana de mayo todos los años, claro, peregrinan. Entonces yo me imagino todos los hoteles de Nebraska, ya no solo de Omaha, deben estar llenos desde varios días antes, la gente haciendo cola. Bueno, debe ser un poco curioso, ¿no? Porque eso te lo imaginas para ver un concierto de Taylor Swift, no a Warren Buffett, pues sí, la gente también hace ese tipo de cosas para ver a Warren Buffett. Bien, y para acabar diremos lo que le hemos dicho hace pues 50 minutos, y es que te tienes que suscribir a nuestro canal. Pero a lo mejor ya hay mucha gente que no ha llegado hasta este momento del episodio. Madre mía, ¿qué hago? ¿Lo corto y lo monto antes o no? Esto somos un desastre, Richard. Bien, que pues sí, suscríbete. Y como tu amigo, el que ha oído por primera vez el programa, cuando se ha ido el invitado y ya pensaba que se había acabado, ha cortado, ha apagado, díselo tú. No. Dile, no, suscríbete, que es lo que dicen en el último minuto. Eso es, y que además es que cabemos más, ¿verdad? Todavía hay entradas para suscribirse. No, eso es. Nosotros aquí no es como en la Junta de Verse que no caben más de los que caben en el estadio. Aquí, todos esos y más. Y más. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que un abrazo enorme a repartir.